amigos, vamos a hablar sobre progresiones aritméticas. ¡Ya! Bien, y hay dos tipos de progresiones aritméticas y geométricas, y lo que nos compete hoy son las primeras, las aritméticas. ¿Y qué es una progresión? Bueno, vamos a aclarar que primero que una progresión es una sucesión, y para eso primero tenemos que decir qué es una sucesión. Podemos ponernos formales y decir que una sucesión es una función cuyo dominio son los números naturales. ¿Y cómo se traga eso pelado? Muy sencillo. Supongamos que tenemos una expresión en función de n, porque n es natural, el dominio son las naturales, igual n al cuadrado, ¿sí? Entonces, yo le puedo dar valores a n solamente naturales. Supongamos que le damos para n valores naturales y acá vamos a poner los valores de f de n. Cuando n vale 1, 1 al cuadrado es 1. Cuando n vale 2, 2 al cuadrado es 4. Cuando n vale 3, 3 al cuadrado es 9. Cuando n vale 4, 4 al cuadrado es 16. 1, 4, 1, 4, 9, 16 y sigo, 25, etc. Eso es una sucesión. Pero esa sucesión no es una progresión. Porque para que sea una progresión tiene que pasar de un término al siguiente o sumándole un número o multiplicándole un número. En primera instancia, si se le suma un número, es una progresión aritmética, y si se pasa de uno al siguiente multiplicándole un número es una progresión geométrica, y en este caso esta sucesión no es ninguna de las dos. Vamos a hablar ahora en particular de las progresiones aritméticas. Entonces, como recién mencioné, una progresión aritmética es una sucesión en la que de cada número pasamos al siguiente sumándole un número. Ese número se le llama diferencia. Y para que nos quede bien claro, y esto le conviene anotarlo, vamos a ver cómo se le llaman a los elementos que componen una progresión aritmética. Al primer término le vamos a llamar A sub 1. Algunos profesores le llaman A sub 0. A mí en particular me gusta llamarle A sub 1. El término enésimo, el último de esa sucesión, bien, A sub n, que sí que si es una sucesión que tiene 10 términos sería A sub 10. Si es una sucesión que tiene 8 términos sería A sub 8 y así sucesivamente. Bien, la diferencia es ese numerito que se le suma a un término para obtener el siguiente. Le llamamos con D minúscula. Y el número de términos, o sea, la cantidad de términos que tiene la sucesión o la progresión, le llamamos N minúscula. Por ejemplo, si tenemos la sucesión 3, lo vamos a pasar de cada término al siguiente sumándole 2. 3 más 2, 5. Más 2, 7. Más 2, 9. Más 2, 11. Más 2, 13. Más 2, 15. Listo, por ahí es suficiente. Este sería el A sub 1. Y este sería el enésimo, el A sub n. ¿Sí? En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sería el A sub 7. El 15 sería el A sub 7. Y el 3 sería el A sub 1. Luego, la diferencia en este caso es 2, porque pasamos de un término al siguiente siempre sumando 2. Y el número de términos, la cantidad de términos que tiene, son, como dijimos, 7. Bien, ahí está identificado qué es cada cosa en una progresión. El primero A sub 1, el último A sub n, que en este caso como son 7 términos sería A sub 7. La diferencia es el numerito que se le suma a cada término para pasar al siguiente, en este caso 2, y la cantidad de términos. ¿Qué tal? Bien, y ahora vamos a hacer las demostraciones de dos fórmulas fundamentales. Una, la fórmula del término enésimo, y otra, la fórmula de la suma de los términos de una progresión aritmética. Sí, vamos a tener una fórmula que permite obtener la suma de todos estos sin tener que estar sumándolos uno por uno, ¿sí? Bien, y partimos del primer término A sub 1. El siguiente término vamos a llamarle A sub 2, obviamente, es el segundo. Y se obtiene del primero de sumarle la diferencia, o sea, es A sub 1 más B. El tercer término es sumarle al segundo la diferencia, ¿sí? Bien, pero ¿qué pasa? Es lo mismo decir que al segundo le suma la diferencia que al primero le sumo 2 veces la diferencia. ¿Cómo, pelado? Claro, yo acá, para pasar de A sub 1 a A sub 2, a A sub 1 le sumé D. Y para pasar a A sub 3, a A sub 2 le sumé D. O sea, hasta acá
para pasar de A sub 1 a A sub 3, ¿cuántas veces sumé D? 2 veces. Por lo tanto, sería A sub 1 más 2 veces D. Ah, quiere decir que A sub 4 es lo mismo que A sub 3 más D. Pero como partiendo desde A sub 1 sumé 3D, sería A sub 1 más 3D. Y A sub 5, A sub 4 más D. Por lo tanto, sería A sub 1 más 5D. Perdón, más 4D. Bien, y así sucesivamente. Entonces podemos intuir que ese patrón se conserva. Quiere decir que cuando llegamos al término enésimo, va a ser el anterior al enésimo, es el A sub n menos 1 más D. El anterior a n es A sub n menos 1. Pero también, ¿cuántas veces sumé D? Y bueno, yo sumé, vieron que cuando tenemos A sub 3, tengo un 2. Cuando tengo A sub 4, acá tengo un 3. Cuando tengo A sub 5, acá tengo un 4. Quiere decir que el numerito que está delante de la D, siempre, 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 es uno menos que el subíndice del A. Ah, entonces quiere decir que acá sería que A sub 1 más 1 menos que N. 1 menos que N es N menos 1 por D. Sí, por lo tanto, concluimos que el término enésimo, la fórmula de término enésimo, es el primero más N menos 1 veces D. Y esta fórmula es fundamental. ¿Por qué? Porque si nos dan el primer término de la sucesión, la cantidad de términos y la diferencia, hallamos el enésimo. Pero también nos puede servir para despejar alguna de las otras incógnitas. Si nos dan el enésimo, el primero y la cantidad de términos, podemos despejar la diferencia o cualquiera de las otras. Bien, esto, si bien es bastante sencillo de comprender, no es la demostración formal. O sea, acá esto es algo intuitivo, porque vemos que es un patrón que se mantiene y suponemos que va a ser así siempre. Bien, es muy lógico que esto se va a cumplir siempre. Es muy lógico entender que esta fórmula es esa. ¿Y cómo puedes estar diciendo, pelado, que esto no es la demostración formal? No. En otro video voy a hacer la demostración formal y está basada en algo que se llama un proceso inductivo, la inducción completa. Pero bueno, eso va a ser para otro video. Ahora voy a demostrar la fórmula de la suma de los términos, o sea, cuánto vale la suma de todos los términos, y después vamos a hacer un ejemplo. Bien, y para demostrar esta fórmula de la suma, vamos a hacer lo siguiente. Acá tenemos la suma de todos los elementos, desde el primero hasta el último. Y acá tenemos nuevamente la suma con una pequeña diferencia. En esta partimos del primero, segundo, tercero, y en esta partimos del último, el anteúltimo, el anteanteúltimo, y así hasta llegar al primero. Y sí. Ahora lo que vamos a hacer es expresar cada término en función de A sub 1. ¿Y cómo? Y si recién vimos que, bueno, a A sub 1 le dejamos A sub 1. El A sub 2 es A sub 1 más una D, como vimos. O sea que en vez de A sub 2 pongo A sub 1 más una D. En vez de A sub 3 era A sub 1 más 2D. Y después el A sub 4 era A sub 1 más 3D. Pero no lo voy a poner porque no me entra puntos suspensivos hasta que llegamos a un A sub n, que es el A sub 1, más n menos 1 veces d. ¿Sí? A eso habíamos concluido hace un rato. Bien, y ahora tenemos acá. Lo que podemos hacer es, en vez de, si partimos del primero y vamos sumando la diferencia, podemos partir del último e ir restándole la diferencia. Vamos bajando en la progresión. Bien, el A sub n lo dejo igual, A sub n. Luego, el A sub n menos 1 va a ser el A sub n menos la diferencia. El A sub n menos 2 va a ser el A sub n menos 2 veces la diferencia. Y así sucesivamente, el siguiente, el A sub n menos 3, va a ser A sub n menos 3 veces la diferencia. Y así sucesivamente hasta que el A sub 1 es A sub n más n menos 1 veces la diferencia. ¿Qué tal? Perdón, más no, menos. Sí, acá veníamos sumando y acá venimos restando. Acá sumamos del primero hasta llegar al último y acá partimos del último y vamos restando hasta llegar al primero. Bien, y con esto ahora van a ver algo fabuloso. Si quieren copiar hasta acá, copian y voy a juntar estas dos filas. Listo, quedaron juntitas. Pasamos una raya y sumamos término a término. S más S obviamente es 2S.
Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente, para que no nos quede, estos son dos chorizos y si yo los sumo van a quedar dos chorizos enormes, hay una manera de simplificar esto. ¿Y cómo? Observen que acá más D y acá es menos D, y si yo sumo, los D se van. 2D y menos 2D se van, y si hubiera otro más después sería 3D menos 3D y se van. Y hasta el último, n-1D menos n-1D se van, o sea que todos los términos que tienen D desaparecen. Y acá yo sé que en total tengo n sumandos, porque la progresión, la sucesión está formada por n términos. Si yo sumo n términos, hay n términos. Y hay, por lo tanto, n a sub 1. 1, 2, 3, 4, hasta llegar al enésimo. Ah, quiere decir que en vez de poner a sub 1 más puntos suspensivos a sub 1, puedo poner n por a sub 1. Y lo mismo ocurre acá con los a sub n. Tenemos n a sub n porque 1 por cada término. Del primero al último, más n por a sub n. Caramba, ya sumamos todo. Qué bueno esto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sacar entre estos dos n de factor común y podemos hacerlo porque está en ambos sumandos. Y nos queda que 2s es igual a n por a sub 1 más a sub n. Por último, este 2 que está multiplicando lo paso dividiendo. Y queda n por a sub 1 más a sub n sobre 2. Y eso que está acá es la fórmula que nos permite calcular la suma de todos los términos de una progresión aritmética conociendo la cantidad de términos, cuánto vale el primero y cuánto vale el último de dichos términos. ¿Qué tal? Bien, y amerita un ejemplo, ¿no? A ver cómo se usan estas dos fórmulas que acabamos de probar. Bien, y acá tenemos que dice que 10 números están en progresión aritmética, esta es la abreviación, y tienen por diferencia el número 2, o sea que pasa de un término al siguiente sumando 2. Si la suma de estos es 140, o sea, la suma de todos los términos de la progresión vale 140, ¿cuál es el primero? O sea, el a sub 1, y el último, o sea, el a sub n, que en este caso, como son 10 términos, sería el a sub 10. Bien, entonces, primero que nada, como nos dan la suma, va a haber que usar la fórmula de la suma, pero nos piden dos incógnitas, nos piden el primero y el último. Y ustedes saben bien, y si no lo saben, lo recuerdan, que con una sola ecuación no podemos encontrar dos incógnitas. Quiere decir que vamos a necesitar dos ecuaciones. Por lo tanto, va a haber que usar la fórmula de la suma y la fórmula del término enésimo. Se las recuerdo poniéndolas acá. La fórmula de la suma fue la última que probamos, era n por a sub 1 más a sub n dividido 2. Lo que voy a hacer es suplantar ahí lo que conozco. ¿Qué es lo que conozco? Bueno, vamos a ver. Conozco el n vale 10, la diferencia d vale 2, la suma vale 140. Esos son los tres datos que tenemos. Bien, quiere decir que en lugar de s pongo 140. En lugar de n puedo poner 10. El a sub 1 es el primero, no lo conozco. El a sub n no lo conozco. Y el sobre 2. Este 10 y este 2 se pueden simplificar. Si no se pudiese simplificar, este 2 lo pasaba multiplicando, pero lo puedo simplificar. Así que 10 dividido 2 es 5. Y ese 5 que queda multiplicando lo voy a pasar dividiendo el 140. 140 dividido 5 igual a a sub 1 más a sub n. Y haciendo esta cuenta, 140 dividido 5 da 28. Por lo tanto, nos queda que a sub 1 más a sub n es igual a 28. Y ahí tenemos nuestra primera ecuación con dos incógnitas, que son las que nos piden, el primero y el último. Copien hasta acá y vemos cómo obtenemos la segunda. Bien, la segunda la vamos a obtener suplantando en la fórmula de término enésimo. Era a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d. Voy a suplantar lo que conozco. A sub n es igual a sub 1 más el n lo conozco. El n es 10, pero 10 menos 1 es 9. Y el d es 2. 9 por 2, 18. Puedo pasar el a sub n para allá restando y el 18 para allá restando para que queden las incógnitas del mismo lado del igual. Y nos quedaría que 18 menos 18 es igual a sub 1 menos a sub n. La podemos dar vuelta para que quede de la misma estructura que esta y queda que a sub 1 menos a sub n es igual a menos 18. Bien, y ahí tenemos las dos ecuaciones. Y con dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿qué hay que hacer? Un sistema lineal. Este sistema se resuelve muy fácilmente porque si yo sumo las ecuaciones, en los términos enésimos se van. Y a sub 1 más a sub 1 son 2 a sub 1.
y menos 18 más 28 es 10. Este 2 que está multiplicando lo paso dividiendo y queda que a sub 1 es igual a 10 en 2, por lo tanto a sub 1 es 5. Quiere decir que esta progresión aritmética arranca en 5, el primer término. Y el enésimo es muy sencillo, suplanto este valor en cualquiera de estas dos. Podría suplantarlo en esta, el a sub 1 por 5, y quedaría 5 más a sub n es igual a 28. Simplemente este 5 que está sumando lo paso restando, queda que a sub n es igual a 28 menos 5, que es 23. Quiere decir que el primer término es 5 y el último término es 23. ¿Qué tal? Sumamente sencillo. ¿Pueden poner ejercicios en los que hayan que usar una sola fórmula? Sí, son mucho más sencillos porque les dan datos suficientes como para resolverlo con una sola fórmula. Este era un poco más complicado porque había que resolverlo usando las dos fórmulas. Y puede ser que nos pidan otras incógnitas, ¿no? El primero y el último. Y claro, puede ser que les den el primero y el último y les piden la diferencia. En fin, puede haber muchas variantes, pero todo se resuelven con estas dos fórmulas, en las cuales en algún otro video las demostraré en una manera mucho más formal. Bien, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye, bye.